Cada vez que vengo a ti, sin más prisas que la de escuchar, tú me hablas al corazón, a mi mente y a mi voluntad. Y tu espíritu en mí da fruto. Y tu espíritu en mí da fruto. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Háblame de ti, Señor, y de lo que puedo hacer en tus manos. Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este día de hoy. Cada vez que oro me doy cuenta de la necesidad que tengo de aprender a orar. Como aquellos discípulos, hoy clamo al Señor, clamamos al Señor: Señor, enséñanos a orar. Hemos visto en ocasiones anteriores cómo suplicar bendición, cómo suplicar intercesión, también suplicar sabiduría al Señor, pedir al Señor un corazón limpio y, cómo no, también pedir al Señor esperanza para una vida futura. Quiero llevaros hoy al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 30, y brevemente meditar en algunas cosas de este texto. Leo Hechos 16, 30. El carcelero les dijo a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Repito esta pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Desde luego que en la vida nos hacemos muchísimas preguntas. Muchas de ellas seguro que son preguntas importantes, no hay duda. Pero hay una pregunta trascendental y es esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y me gustaría desafiaros a cada uno de los que veis este vídeo a que penséis, a que meditéis, por favor, en un momento, si os habéis hecho esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque está bien hacernos preguntas en la vida, pero esta pregunta es una pregunta que puede traer vida eterna a nosotros, a nuestra vida. Un servidor, siendo niño, se hizo esta pregunta, aún en su ignorancia de muchas cosas, pero una pregunta que me transformó y que cambió mi vida. Yo estoy seguro que mi vida es muy diferente desde el día en el cual yo me hice esa pregunta siendo un niño. Porque hay cosas que no entiendo de Dios. Hay cosas que no termino de comprender de Dios. Pero como decía el apóstol Pablo, sé en quién he creído. Es más, ni siquiera el apóstol Pablo, con una talla teológica profunda, llega a comprender del todo a Dios, pero entendió su necesidad. Él lo expresa en otras palabras en el camino de Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer para que el Señor perdone mis pecados? ¿Cómo puedo ir al cielo? Esa es la pregunta trascendental que yo espero que todos los que ven este vídeo se la hayan hecho, y si no, que se la puedan hacer hoy. Porque nuestra vida es más corta de lo que pensamos. Como la misma Biblia dice, nuestra vida es como la hierba que a la mañana florece y a la tarde ya es segada. Aquel hombre, desde luego, no entendía mucho eso de ser salvo, pero percibió, notó que necesitaba ser salvo.
No preguntó cómo tener calma cuando las cosas van mal. El texto bíblico nos recuerda esta pregunta dentro de un contexto histórico. Es en el momento que ha habido un temblor en la cárcel de Filipos. No sé si alguna vez has pasado un terremoto. Cuando pasas un terremoto, después te queda el cuerpo bastante temblando. Pero él no les dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿cómo puedo tener la calma de ustedes? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El hombre quería suicidarse, cogió la espada para suicidarse, y Pablo y Silas le gritaron desde el fondo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos dentro. Lo normal era que todo el mundo hubiese huido de la cárcel, que hubieran escapado. Y aquel hombre temió por su vida y dijo: yo me suicido. Y en aquel momento no dijo: por favor, díganme qué terapia tengo que hacer, o cómo ustedes han encontrado el yo bueno y todas esas historias. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, fue la pregunta. Había habido un terremoto en aquel momento. Dios a veces usa circunstancias duras, circunstancias bien adversas, en las cuales, valga la expresión, nos tiembla la tierra para movernos a que le busquemos. Dios no hace las cosas para fastidiarnos. Dios hace las cosas para bendecirnos. Dios permitió que el pueblo de Israel, por su pecado, pero aún así en su misericordia, por el pecado del pueblo, entiéndase, pero en la misericordia divina, Dios permitió que Israel estuviese 40 años para que conociesen, saboreasen más de cerca a Dios. Dios no está permitiendo esta situación del COVID simplemente para que pensemos lo mal que están las cosas, para que nos demos cuenta de cómo hoy el mundo es un pañuelo, y nunca mejor dicho, para que pensemos en cómo lo hacen los políticos, si lo hacen bien, si lo hacen mal, para que digamos si es así, si es asado, yo creo esto, yo creo lo otro. Yo creo que Dios ha permitido este terremoto del COVID, como permitió el terremoto en Filipos, para que nos demos cuenta de nuestra debilidad y para que clamemos a Él. Cuando leo el Salmo 107 de todas aquellas desventuras, dice que al final nos trae al puerto que deseaban. Y Dios está permitiendo, estoy seguro, esta situación del COVID, en la cual están muriendo tantas y tantas personas, y tantos que incluso han sido sanados que vuelven a recaer, y las secuelas que veremos que quedarán de todo esto. Dios está permitiéndolo no para fastidiarnos, Dios está permitiendo que tiemble nuestro suelo para que le busquemos. La pregunta es obvia, querido amigo, querido hermano. ¿Has buscado a Dios? ¿Te has planteado lo mismo que se planteó aquel hombre? Porque hay algo paradójico en esta situación. Antes del terremoto, Pablo y Silas cantaban. Habían sido azotados. Después de una azotaina, tú y yo estaríamos para todo menos para cantar. Si se oyese nuestra voz, estoy seguro que sería para quejarnos. Sin embargo, habían sido azotados como parte del castigo que imponían las leyes. Y la respuesta de Pablo y Silas fue cantar. Y después vino el terremoto. Ningún preso se marchó. En aquel momento, el carcelero, que fue quien hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero era el más preso de todos. Había mucha gente detrás de las rejas, pero eran libres. El más preso de todos era el carcelero. El que guardaba a los presos era el mayor encarcelado. Un testimonio genuino como el de Pablo y Silas no solamente llama a otros, sino que les hace ver su necesidad. Y yo me pregunto, como hijo de Dios, que también a veces como Pablo y Silas, aunque no a ese nivel, sufro. Que como Pablo y Silas a veces tengo mis prisiones. ¿Cómo es mi testimonio para los demás? Yo te animo, mi querido hermano, a que hoy te lo plantees, y ahora vamos a tener un tiempo de oración, ¿verdad? ¿Cómo impacta mi testimonio a los demás? ¿Mueve a los demás mi testimonio para buscar la libertad en Cristo? ¿Por qué sí o por qué no? Ojalá que podamos decir que sí.
El ejemplo de este carcelero de Filipos puede motivarnos a todos a examinarnos delante de Dios para ver cuáles son nuestras cárceles que nos aprisionan. Porque él tenía barrotes que le impedían ser libre. Por eso necesitó ser salvo. Para él, un barrote era su fama, por eso quiso suicidarse. Para otros, a veces nuestro barrote puede ser nuestro carácter. Y estás harto de ti. Cada uno de nosotros puede tener su cárcel. Y en este día de hoy, en este jueves, el Señor nos dice, quiero liberarte. Y yo quiero clamar al Señor. Clamaremos al Señor diciendo, Señor, sálvame. Hoy es tiempo de buscar a Dios para que nos libre de nuestras celdas, para que nos libre de nuestro yo y vivamos libres en Cristo. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así pues, concluyo. ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Eres libre, aunque seas salvo? ¿Vives? ¿El Señor te ha quitado de todas tus prisiones? Hoy es tiempo de pedirle a Dios que nos libere y nos libre de todas ellas. Al libertador sea la gloria, la honra, ahora y siempre. Amén.